Muy bien. Vamos a poner en pantalla el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 6 en adelante. Y dice así: Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso 52, el último del capítulo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Mis hermanos, qué fecha más maravillosa la que celebraremos en un par de días, ¿verdad? Los ángeles lo anunciaron hace 2018 años atrás aproximadamente, y la raza humana recibió nuevas, buenas nuevas de gran gozo. Dios se hizo hombre y nació para ser nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador, el Salvador de todos aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y en aquella primera Navidad, Dios nos entregó el más grande regalo de toda la historia del ser humano, de la historia del mundo. Entregó el Hijo amado de su corazón. Yo decías el miércoles, el admirable, decía Isaías, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, Jesucristo el Salvador. Ese fue el regalo que Dios le hizo a la humanidad hace más de 2 milenios. La Biblia declara que el regalo que nos da Dios, ese regalo que hemos recibido de parte de Dios, es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted lo cree? Claro que sí. El verdadero significado de la Navidad, mi hermano, es que este regalo de Dios tiene que ser recibido. Tiene que ser recibido. Jesús vino al mundo y nació de una virgen, es verdad. Pero este no es el final de la historia. Este fue recién el comienzo de la historia. Él murió en la cruz por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todos. Resucitó de entre los muertos y después de 3 días, ahora vive. Jesús vive. Jesús nació, vivió, cambió la historia, murió en la cruz, crucificado por nuestros pecados, pero Él resucitó y Él vive. Amén. Y el próximo paso es que Él venga a buscar a su iglesia, a cada uno de nosotros. El niño de Belén, ese niño de Belén es el Cristo de los cielos. Ese niño de Belén es el Señor de señores y el Rey de reyes. No es simplemente un niño que nació en un pesebre. Hace 2018 años Jesús nació
y fue puesto en un pesebre. Nació con la fragilidad de un bebito. Las madres que tienen sus niños, que hubo varias que tuvieron familia estos últimos tiempos, saben cuán frágil es la vida de un bebito, que depende absolutamente de su mamá para todo. Es un niño que no puede valerse por sí solo. Entonces lo acostaron en un pesebre y para protegerlo del frío, a ese pequeño niño Dios, su madre María, con toda la ternura de madre, lo envolvió en pañales y lo cobijó con las mantas. Pero Jesús no venía al mundo para quedarse en ese pesebre. Él no vino para ser adorado y no vino para ser venerado como el niño Dios, pues Él tenía una misión que cumplir. Él tenía esa misión importante que cumplir, y esa misión era salvar a la humanidad. Esa misión era salvar al mundo de la condenación por sus pecados. Pero para cumplir esa misión, Jesús primeramente necesitaba hacer algo. Y ese algo que Jesús necesitaba hacer era crecer. Crecer, decirle al lado, Jesús tenía que crecer. Ese bebé indefenso en el pesebre debía de crecer para convertirse en el Salvador. Ese Salvador que años después moriría en una cruz por amor por cada uno de nosotros. Ese bebé indefenso debía de crecer. Y dice el verso 52, el último que hemos leído: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mientras yo estaba preparando el mensaje en oración con el Señor, le preguntaba qué mensaje debía predicar en esta fecha tan especial. Esta fecha en donde los corazones de los hombres se predispone para recibir el mensaje de Dios. Y no predicar mensajes que normalmente se predican en esta fecha. Esos mensajes que hablan de los Reyes Magos, de los regalos, el oro, el incienso, la mirra, etc. Y el Señor pone en mi corazón esta frase, que es la frase que va a identificar este mensaje en esta mañana. Y la frase es: que me dejen crecer. Que me dejen crecer. La Biblia declara que una vez fue suficiente. Lo acaba de decir Javier aquí cuando habló sobre la ofrenda. La Biblia declara que una vez fue suficiente. La obra fue perfecta y no hace falta repetirla. Jesús murió una vez, resucitó y ya no hizo falta más repetir la historia. Porque Jesús eternamente está al lado del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso fue suficiente. Fue la obra cumbre y perfecta de Dios para el mundo. El segundo pesebre que debe haber es tu corazón. Tu corazón es el pesebre en donde debes albergar a Cristo Jesús. Cristo quiere entrar. Cristo quiere estar en tu corazón. Y es por eso que la Biblia nos dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y le abre la puerta, Él entrará a ese corazón. Y dice la Biblia: y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Nosotros los cristianos, vos, yo,
ya tenemos a Jesús en el pesebre de nuestro corazón, ¿verdad? Ya nació el Señor en nuestra vida, ¿es verdad? Claro que sí. Y al igual que en la primera Navidad, también los ángeles en esa ocasión se regocijaron, pues la palabra nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Yo me imagino a los ángeles cantando esa canción que cantamos hoy, fiesta. Hagamos fiesta. Pues cuando un pecador se arrepiente, debemos de hacer fiesta junto con los ángeles. Tenemos a Jesús como Salvador, pero no lo hemos dejado crecer para que se convierta en el Rey de nuestra vida en ocasiones. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos, porque un día le dijimos sí a Jesús. Pero muchas veces seguimos teniendo a ese niño Dios en el pesebre de nuestro corazón y no lo dejamos crecer para que Él se convierta en el Rey de nuestra vida. No lo hemos dejado crecer para que dirija nuestros pasos. No lo hemos dejado crecer porque queremos tener siempre en el pesebre a ese niño Dios y nosotros gobernar el rumbo de nuestra vida como se nos antoje. Aún siendo cristianos, esto no sucede, hermanos. No podemos ignorar que la carne prevalece muchas veces sobre el espíritu, cuando es que el espíritu tendría que prevalecer sobre la carne. Y por no permitir crecer al Señor en nuestra vida, es que muchos hemos cometido grandes errores, de los cuales al final de cada año nos arrepentimos. Seguramente si usted la semana que viene o el último día del año hace un balance de todo lo que transcurrió durante 2018, se va a dar cuenta y va a ver varios ítems en ese listado que nos vamos a dar cuenta de que cometimos errores, de que cometimos equivocaciones y que nos debemos arrepentir por cada uno de ellos delante del Señor. ¿Qué pasó en nosotros por no pedirle a Jesús que saliera del pesebre, que creciera en nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Dice el verso 52, lo volvemos a leer, nos dice que Él crecía en sabiduría y crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Y nosotros en qué etapa de crecimiento estamos? ¿En qué etapa de crecimiento estás, mi hermano, mi amigo? ¿Crecemos en gracia? ¿Crecemos en sabiduría? ¿O solamente crecemos en estatura? Como las plantas. Yo recuerdo que mi madre me decía, esta planta se fue en vicio. Creció por todos lados, pero cero fruto. No produjo nada. Se fue en vicio. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo estamos permitiendo que ese niño que era cuando aceptamos a Jesús y que lo depositamos en el pesebre de nuestro corazón comience a crecer? Y juntamente nosotros con Él. A la sabiduría la podemos o la podríamos explicar en dos sencillas palabras. Y esas palabras son saber cómo. Muchos este año quisimos quizás, o estamos en proceso aún, de arreglar nuestro matrimonio, de criar a nuestros hijos. Hay muchos padres y madres que están en ese proceso. O de dejar un vicio, o un mal hábito, o salir de las deudas, que más de uno seguramente está endeudado. Pero no lo hicimos durante este año. Simplemente ¿por qué? Porque no supimos cómo.
pues nos hace falta sabiduría. La sabiduría es saber cómo hacer las cosas, saber cómo solucionar los problemas, saber cómo reparar lo que puede estar dañado. Eso es sabiduría. Muchas veces tomamos decisiones inmaduras. El apóstol Lucas nos hace un precioso contraste. Dice que Jesús crecía física y mentalmente, pero nosotros, por no dejar que Jesús crezca en nuestra vida, hemos envejecido. Sí, hemos envejecido. Hemos llegado a edades adultas y seguimos cometiendo errores infantiles. Y tomando decisiones desacertadas, decisiones inmaduras. Muchas veces nuestra vida no es agradable a los ojos de Dios. Muchas veces sucede esto. Jesús crecía en gracia para con Dios. Eso es lo que dice Lucas, que Jesús crecía en gracia para con Dios. Es decir, su vida, la vida de Jesús, era agradable al Señor. ¿Vos considerás que tu vida hoy es agradable al Señor? Pues yo espero que sí, que esa sea la respuesta. Pero no alcanza con decirlo, mi hermano. Hay que demostrarlo. Hay que ponerlo en acción. Poner manos a la obra. Y entonces ahí sí poder decir a ciencia cierta, mi vida es agradable al Señor. A medida que su edad avanzaba, vivía una vida para la gloria de Dios Jesús. Todo lo contrario muchas veces a lo que hacemos cada uno de nosotros. Y yo me incluyo. Algo que debemos ser es ser agradable. Debemos ser agradables a nuestro prójimo. Aunque nuestro prójimo muchas veces sea desagradable, pues nosotros tenemos que ser agradables. Hay situaciones en que nuestro carácter nos ha vuelto insoportables. Mi señora muchas veces me dice eso. Y yo le tengo que dar la razón. Así que si alguien te dice, no te pongas insoportable, recapacitá y empezá a ser agradable con todos. Nuestro temperamento no es de gracia a veces, sino es de desgracia. Desgracia. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es entonces, ¿cómo puedo sacar a Jesús del pesebre y dejar que Él crezca en mi vida? ¿Cómo puedo hacer eso? Si vos reconoces que Jesús todavía está en el pesebre y no ha crecido en tu vida, pues esa es la pregunta que te tenés que hacer. La respuesta es sencilla y nos la da Juan el Bautista. En Juan 3:30 nos dice, es necesario que Jesús crezca y que nosotros menguemos. Es necesario que Jesús crezca y nosotros menguemos. Para que Jesús crezca en nuestra vida, la palabra entonces es menguar. Menguar es la clave. Achicarnos, rebajarnos es la clave. Y menguar significa literalmente irse consumiendo poco a poco. Irse consumiendo poco a poco para que el Señor crezca dentro de nuestra vida. Nuestro viejo hombre debe irse consumiendo día a día. Debemos desprender nuestro viejo hombre todos los días un poco de nosotros. Nuestra vieja naturaleza debe ir desapareciendo de cada uno de nosotros y dándole lugar a que Cristo crezca. Si no, Él no va a poder desarrollarse dentro de nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice
¿Cómo podemos menguar cada día de nuestra vida para que el Señor reine cada día más en nuestro corazón? Poneme Gálatas 2:20, por favor. Y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos está dando la respuesta. Debemos estar todos los días crucificando nuestra carne. Hay una frase que no recuerdo en dónde la leí o en dónde la vi, que dice que todos los días el Espíritu Santo te da un martillo y los clavos para que vos los utilices en la carne y claves tu carne en la cruz todos los días. Debemos tomar ese martillo y debemos tomar esos clavos que el Espíritu Santo todos los días pone en tus manos para poder hacer que Cristo, el Hijo de Dios, el cual me amó, como dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí, crezca dentro mío. Deje de ser ese niño del pesebre, que todo el mundo tiene esa imagen hoy en día, en esta fecha. El pesebre, el niño en el pesebre. Pero nosotros ya, cristianos adultos, debemos tener a un Cristo adulto en nuestra vida. Tengamos presente qué es la Navidad. La Navidad es Dios mismo hecho hombre, no niño, hecho hombre naciendo en un humilde pesebre. De María Virgen, por obra del Espíritu Santo, este pequeño niño llamado Jesús es nuestro amado Señor hoy en día, es nuestro amado Salvador de nuestra alma y de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno, que vino a esta tierra para cumplir el propósito que Dios le había encomendado, ese propósito divino de salvarnos para una eternidad junto a Dios. Este es el verdadero sentido de la Navidad, mi hermano, mi amigo, el nacimiento de Cristo entre nosotros. Sí, vino como niño, pero hoy ya no es un niño. Hoy es Dios mismo, en la presencia de Dios, que quiere crecer en tu corazón, quiere crecer en tu vida. Que Dios mueva nuestros corazones a un tiempo de crecimiento. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Que Dios mueva estos corazones que hoy escuchan esta palabra a un tiempo de crecimiento. Permitamos que Jesús crezca. Que crezca en nuestros corazones. Que Él tenga absoluto lugar y espacio en tu vida para crecer. Tengamos una actitud, mi hermano, de recogimiento, de devoción por aquel que siendo Dios se hizo hombre para salvarte a vos. Yo voy a pedir que los de adoración vayan pasando. Poneme Lucas 2:10, por favor. Y busca Lucas 19:10 después. Hoy un mensaje breve, pero creo que es un mensaje poderoso para el que tiene oídos y quiere escuchar, quiere oír y realmente quiere mejorar su vida delante del Señor. No temáis, dijo el ángel, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
Él no vino a figurar nada más. Él vino con una tarea específica. Él nació ya con un destino que Dios le había dado, una tarea que cumplir, y era la de venir a salvar lo que se había perdido hasta ese momento. Mis hermanos, saquemos por favor a Jesús del pesebre. Saquémoslo del pesebre, mis amados y amigos. Ya Jesús no pertenece a ese pesebre. Dejemos que crezca en nuestro interior. Es allí a donde Él tiene que estar. Y digamos en esta Navidad las palabras del apóstol Pablo. ¿Cuáles fueron esas palabras que el apóstol Pablo no se cansó nunca de repetir? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Cerrá tus ojos allí en donde estás. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que nos presentamos delante de tu altar y tu palabra llega a nuestros oídos, no volvemos a ser los mismos. Algo, Señor, se transforma en nosotros. Algo cambia, algo se modifica, algo se añade a nuestra vida de tu parte. Y, Señor, en esta mañana yo quiero dar la oportunidad, si es que hay alguno todavía que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que en esta mañana pueda repetir conmigo esta oración y hacer que ese niño en el pesebre comience a desarrollarse en gracia, en sabiduría, dentro de cada uno de los corazones. Repetí conmigo si es que por primera vez vas a hacer esta oración. Padre amado, he comprendido que sin Jesucristo tengo una muerte eterna. Que Jesús murió en la cruz por mis pecados, para darme salvación, para darme vida eterna. Y en el nombre de Jesús, hoy yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo te acepto, Jesús. Abro mi corazón para que tú entres a Él y podamos juntos regocijarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias, Señor, porque una vez más, alegría y gozo y cántico y alabanza y regocijo va a haber en el cielo por un pecador que se arrepiente y, Señor, gana la vida eterna a través de este maravilloso regalo que tú nos haces, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Gracias porque tú, cada vez que tu palabra se habla, se emite, nos das la posibilidad de dar las buenas nuevas de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te alabamos, te honramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.